Sherpa Romeo es uno de los servicios más interesantes que podemos encontrar pensando en la ruta dorada del acceso abierto. En este lugar podemos ubicar desde las editoriales que producen las revistas cuáles son los permisos que permiten estas para poder utilizar esos artículos, es decir, sus licencias, si son de Creative Commons o si son licencias de copyright. Con ello podemos identificar si después de que publicamos un artículo podemos colocarlo en el repositorio temático o el repositorio institucional, o colocarlo en un blog o en Facebook, es decir, qué permiso nos permiten estas editoriales en las que publicamos nuestros artículos para después poderlos utilizar y compartir, o si por el contrario esto lo limitan para tener unos embargos, que es un periodo de tiempo donde no se puede compartir y solo puede estar ubicado en las bases de datos de estas editoriales, o si por el contrario son totalmente cerrados y no lo permiten. Sherpa Romeo es un sitio que ya lleva varios años, pero que a partir de julio de 2020 cambiará a una nueva versión. En este sitio podemos encontrar revistas, las podemos buscar bien sea porque le colocamos su nombre o le sabemos su ISSN, podemos identificar, o podemos hacer una búsqueda en general. Vamos a hacer algún ejemplo, vamos a poner el nombre de revista, nos va a traer una buena cantidad. Y aquí podemos encontrar, por ejemplo, una revista como Contextos Lingüísticos. Cuando le damos clic nos dice lo siguiente, es decir, por ejemplo, preprint del autor. El autor no puede archivar la versión preprint. ¿Qué es la versión preprint? Es cuando hacemos nuestro artículo, normalmente en un Word, lo enviamos a esa revista después hace su proceso de evaluación y lo aprueba, pero no permite que ese texto en Word sea colocado en ningún lugar, es decir, ni en el repositorio institucional, ni colocarlo en un blog o en algún sitio de ese tipo. Pero si es una revista que permite después que la versión evaluada sea colocada públicamente, y lo mejor es que la versión final del artículo, como dice aquí, la versión del editor en PDF sí lo permite. Sherpa Romeo lo que hace para identificar esto, además de estos chulos o estas X, es también lo que se ha denominado los colores Romeo, y es que nos dice qué se puede hacer, es decir, si es una revista verde, que se puede archivar todo lo que queremos, es decir, preprint, postprint o versión del editor, o azul, que nos permite el postprint, nos permite la versión del editor, pero no nos permite, por ejemplo, el preprint, que es lo que aparece acá, por eso dice Romeo Blue, o amarillo, que nos permite el preprint, pero no nos permite las versiones finales, o blanco, son aquellas revistas que no permiten ninguna de las versiones, ni que el preprint, ni la versión del editor, ni la versión PDF pueda estar compartida, sea en repositorios institucionales o temáticos, o en las redes sociales o algún sitio que tengamos. Por eso Sherpa Romeo es un sitio muy interesante, porque nos permite identificar qué permiten o no las revistas. Si vamos, por ejemplo, a su versión próxima, que la están en estos momentos testeando, vamos a encontrar lo siguiente, y es que, por ejemplo, aparecen claramente las estadísticas. Entonces podemos ir a este lugar y nos damos cuenta que hasta el momento la cantidad de revistas que tiene indexada esta plataforma es muy valiosa. Si volvemos, podemos encontrar que podemos hacer la búsqueda por el ISSN o el nombre de la revista, o por el nombre del editor. Por ejemplo, vamos a poner, y eso nos llevaría a encontrar, por ejemplo, el Sevier, que es uno de los grandes productores de revista, que permite, si entramos aquí al Sevier, nos va a decir que tiene estas revistas que están indexadas aquí, y si entramos, por ejemplo, alguna, nos va a decir qué es lo que permite y qué no permite, es decir, nos vuelve a informar qué permite esta revista. Por ejemplo, en este caso es una revista que permite que se coloque en el repositorio institucional o en repositorios temáticos, pero tiene un periodo de embargo, es decir, después de que sale el artículo hay que esperar 12 meses para que este se pueda compartir en estos lugares. Por eso la invitación es que utilicemos esta herramienta de Sherpa Romeo, porque nos permite identificar las revistas donde vamos a publicar, qué nos permiten o qué no nos permiten, si podemos colocarlo en repositorios temáticos e institucionales, máxime cuando de pronto hay un mandato que nos obliga a colocarlo así. Por eso, antes de publicar, debemos tener muy en cuenta dónde lo hacemos, y Sherpa Romeo es una de las herramientas que nos permite, en cuanto a las licencias Creative Commons y Copyright, entender lo mismo.
O por el contrario, si encontramos un artículo que nos gusta mucho y queremos compartirlo o queremos utilizarlo, antes de hacerlo, para no violar algún aspecto legal, es importante mirar sus elementos de propiedad intelectual, es decir, sus elementos de derecho de autor. Y el lugar en el mundo donde más se encuentran revistas y fácilmente podemos identificarlo es esta herramienta de Sherpa Romeo.